Bienvenidos a una nueva inmersión, aquí, donde exploramos ideas a fondo. Hoy nos metemos de lleno en algo que está dando mucho que hablar, sacado del libro Programar con Inteligencia Artificial de Joaquín Ruiz. Hay un término, que está como en boca de todos en desarrollo. Vibe coding. Suena moderna, ¿verdad? Como sentir la música del código que te da la IA. Pues sí, suena pegadizo, y la verdad es que toca una fibra sensible. La IA generativa está cambiando cómo hacemos software, pero vamos, a una velocidad de vértigo. Y el libro de Ruiz, que es nuestra guía hoy, no solo habla de esto, sino que le pone nombre a esta práctica, el vibe coding, y lo pone justo en medio de un debate bastante intenso, diría yo, sobre el futuro de cómo trabajamos. Justo. Y para mí, a ver, el vibe coding es eso, es subirse a esa ola de velocidad. Es confiar en, no sé, llámalo intuición, esa sensación de que el código que te suelta la IA tiene buena pinta, que funciona, ¿sabes? Para tirar para adelante rápido. Es casi como charlar con la IA, crear juntos a un ritmo que, bueno, que hace nada era ciencia ficción. Pienso en lo útil que es para sacar prototipos, para probar ideas sin perder semanas. El libro cuenta el caso de un desarrollador junior que monta un gestor de pagos en una tarde. Una tarde. Eso antes eran días, fácil. Es casi como magia, ¿no? Ver nacer algo tan rápido. Claro, pero es justo esa magia, esa rapidez, lo que genera la tensión que el autor, Joaquín Ruiz, analiza muy bien. ¿Es el vibe coding una revolución necesaria? ¿Una forma de ser superágiles para validar cosas ya? ¿O estamos, quizás sin darnos cuenta, metiéndonos en un jardín peligroso, sacrificando el rigor, la calidad, la robustez, todo por ir más rápido ahora mismo? Esa es la gran pregunta, ¿no? Y vamos a intentar desgranarla apoyándonos en lo que cuenta el libro. Pues vamos a ello. Mira, desde mi punto de vista, el del, bueno, llámame el entusiasta del vibe coding, la ventaja número uno es la velocidad. Es que es innegable. La IA te monta esqueletos de funcionalidad, componentes básicos, en nada de tiempo. Cosas que antes eran un rollo, buscar código, adaptarlo, ahora unos cuantos prompts y listo. El libro lo dice al principio, esa sensación de quitarte trabajo pesado de encima. Ideal para empezar algo nuevo, para equipos que necesitan mostrar avances rápido. Y eso me lleva a otro punto, la intuición. Yo creo que desarrollar esa sensibilidad, ese olfato para saber cuándo el código de la IA vale, al menos para un primer boceto, es una habilidad nueva y clave. No es aceptar a ciegas, ¿eh? Es más bien guiar a la IA, refinar lo que te da en un ciclo muy rápido. Es co-crear, potenciar nuestra forma de explorar soluciones. Soy consciente de que así tiendes a centrarte mucho en el happy path, en que todo vaya bien a la primera. Pero incluso eso, al principio, yo lo veo como una ventaja. Te deja esbozar lo principal rápido, tener algo que enseñar, ¿sabes? Validar la idea gorda antes de meterte en el lío de los errores, los casos raros, la seguridad. Es como hacer un boceto rápido antes de pintar el cuadro. Primero la forma, luego los detalles. Y un último punto a favor. Creo que puede ayudar a que más gente entre en desarrollo. Puede hacer que gente con menos experiencia sea productiva antes en algunas tareas, como esos prototipos o funciones sencillas. Funciona como como un apoyo, un acelerador, siempre con supervisión, claro. Entiendo perfectamente el atractivo, ¿eh? Esa velocidad casi instantánea, esa sensación de fluidez, es muy, muy tentador. Sin embargo, el análisis que hace Joaquín Ruiz en el libro es, bueno, bastante crítico con los peligros de basarse solo en esa vibra o en que parece que funciona. De hecho, critica directamente la idea de aceptar código solo por feeling. El autor lo llama, y creo que acierta, una delegación acrítica de la responsabilidad. Aceptas código porque parece que va o pasa 4 tests, pero sin entender bien qué hace, cómo y sobre todo qué no hace. Eso no es desarrollar una nueva intuición, dice el libro, es jugársela a perder el rigor básico de la ingeniería. De hecho, el libro describe síntomas muy claros de esto en los equipos. ¿Nos suenan esas revisiones de código que son un simple LGTM, un me parece bien? ¿O el típico confío en la IA? A veces esconde falta de tiempo o de ganas de meterse en un código que no es tuyo del todo. Habla de código sin documentación, porque lo hizo la IA, y de que luego es difícil justificar por qué se hizo así cuando algo peta. La respuesta fácil es pregúntale a la IA otra vez, no funciona así por esto y esto. Bueno, pero eso igual es más un problema de cómo trabaja el equipo, ¿no? De disciplina, más que del bytecoding en sí.
Podría ser, sí, pero el libro argumenta que el vibe coding fomenta esa falta de disciplina. Y aquí es donde discrepo totalmente con que centrarse en el happy path sea bueno ni siquiera para prototipos que vayan a crecer. El libro lo llama, sin pelos en la lengua, una trampa peligrosa para cualquier software que aspire a ser, bueno, real. Y usa el ejemplo que mencionaste, el del gestor de pagos de Misco, que merece la pena mirar con lupa. Ese componente que el Junior hizo tan rápido con la IA funcionó de maravilla en la demo, claro. La demo es el happy path, pero al pasarlo a producción, un desastre. Cobros duplicados, transacciones perdidas, errores por todos lados. ¿Por qué? Porque el código, aceptado por su buena vibra, ignoraba cosas críticas del mundo real. Fallos de red, cómo reintentar bien las cosas, la idempotencia. O sea, garantizar que si algo se hace 2 veces por error, el resultado sea el mismo. En pagos eso es básico. Ignorarlo es jugar con fuego. Cito casi del libro: el happy path es el enemigo silencioso del software robusto. Ignorarlo no es agilidad, es una negligencia. Uf, sí, visto así. El ejemplo de Miscuda, qué pensar, ¿eh? Pone esa velocidad inicial en perspectiva. Exacto. Y conecta con el siguiente gran riesgo que señala el autor: la deuda técnica invisible y la fragilidad del software. El código que nace así, con la filosofía de si vibra bien, pa'lante, suele ser un infierno de mantener a medio plazo. Mal documentado, como decíamos, y las decisiones importantes están ocultas, implícitas, en lo que generó el modelo. El libro lista un montón de omisiones típicas del código de IA, si no lo guías bien. Gestión de errores muy básica, mal manejo de casos borde, problemas con condiciones de carrera y una falta total de contexto del negocio o del sistema. La IA no sabe la historia del proyecto ni las manías de tus APIs internas. Ruiz usa una frase que me parece genial. Se confunde constantemente funcionamiento con robustez. Que algo funcione en tu portátil no dice nada de cómo se comportará en producción con carga real y problemas inesperados. Entiendo. Es como levantar una fachada muy rápido y muy bonita, pero sin mirar si los cimientos aguantan. Justo eso. Y un último punto que me parece vital para la cultura del equipo: la responsabilidad. Cuando el código lo hace la IA y se mete porque tiene buen rollo, la autoría se diluye. Nadie es dueño del todo de ese código. Cuando sale un bug, y saldrá, el bug se queda huérfano. La reacción natural, dice el libro, no es tanto bucear en el código para entender qué pasa, sino intentar ajustar el prompt, pedirle a la IA otra versión y cruzar los dedos. Se crea una cultura un poco de la culpa es del modelo o de caja negra, que va en contra de la responsabilidad y de aprender de los errores. Ahora, que quede claro, entiendo perfectamente la tentación de la velocidad que decías. La IA es rapidísima generando código, y eso es un cambio enorme. Pero como hemos visto siguiendo al libro, confiar solo en el vibe coding no basta, y es peligroso si quieres hacer software profesional, que dure y sea fiable. Y aquí es donde el libro de Ruiz introduce el contrapeso necesario, lo que llama el criterio senior. Este es el ingrediente que le falta a la receta del vibe coding puro. El criterio senior. Suena a experiencia, a saber lo que se hace, ¿no? Exacto. El libro defiende, y yo estoy muy de acuerdo, que la experiencia humana cualificada sigue siendo irreemplazable para cosas críticas que la IA, de momento, no hace bien. Hablamos de manejar la ambigüedad de los requisitos, de detectar patrones o problemas de diseño sutiles que una IA podría incluso empeorar. Se trata de entender todo el contexto histórico, técnico, de negocio y sobre todo la capacidad de gestionar crisis, tomar decisiones difíciles, evaluar riesgos complejos. Ruiz usa una analogía muy buena. La IA es como un GPS súper avanzado. Te da la ruta ideal si todo va bien, pero el criterio senior es la brújula y el mapa del explorador experto. Te permite seguir cuando el GPS falla, cuando el terreno no es como el mapa o cuando cae una tormenta. El rol del desarrollador senior está cambiando, como dice el libro. Un director técnico que usa la IA como herramienta potente, pero bajo su supervisión estratégica. Entiendo, es como pasar de ser el albañil a ser el arquitecto que decide cómo y dónde usar la nueva maquinaria. Justo. Y es importante decir que el libro, Programar con inteligencia artificial, no solo critica y alaba la experiencia. Propone un camino, una metodología para usar la IA de forma más segura y estructurada. Introduce el concepto de MCP, Model Centric Programming.
El MCP, que explica sobre todo desde el capítulo 3, es un enfoque mucho más riguroso. En vez de prompts sueltos y ambiguos, propone usar protocolos estructurados para hablar con la IA, como darle una ficha de requisitos detallada y contexto, no solo una orden vaga. Esto permite darle a la IA un contexto global del proyecto, evitando esa amnesia del vibe coding, donde cada pregunta empieza casi de cero. O sea, MCP es como darle a la IA el manual de instrucciones y el plano del edificio antes de pedirle que ponga ladrillos. Sí, es una buena forma de verlo. El MCP ayuda a orquestar distintas herramientas, generar código, analizarlo, pasar tests, integrando la IA en un proceso de ingeniería más completo, no como un generador de trocitos sueltos. Y, fundamental, el MCP insiste mucho en la gobernanza y la trazabilidad. Exige registrar todo: las interacciones, las decisiones de la IA, las validaciones humanas. Así se lucha contra las cajas negras del vibe coding. Se puede entender por qué se generó algo y cómo se validó. El libro dice que MCP es como la torre de control que necesitamos para esta nueva era de automatización. Permite, y esto es lo importante, aprovechar esa velocidad de la IA que tanto te gustaba al principio, pero sin perder el control, ni la calidad, ni la robustez. Es el puente entre la agilidad y la ingeniería responsable. Así que, resumiendo un poco nuestra charla, y siempre basándonos en el análisis del libro de Joaquín Ruiz, el vibe coding es comprensible que atraiga por esa promesa de velocidad casi mágica. Pero, como hemos visto, con ejemplos como el de Misco, y analizando las consecuencias, los riesgos son demasiado grandes. Falta de rigor, deuda técnica oculta, fragilidad, dilución de responsabilidad. No se puede adoptar sin más para hacer software profesional de verdad. Tengo que reconocerlo, sí. Aunque la velocidad y esa fluidez inicial del vibe coding me siguen pareciendo un puntazo, los argumentos sobre los riesgos son fuertes. El ejemplo de Misco, es que lo deja clarísimo. Cómo el camino feliz se puede volver una pesadilla. Y lo de la deuda técnica invisible que se acumula, da miedo. Está claro que esa velocidad necesita un control, una guía. Reconozco que los enfoques más estructurados que comentas, basados en el criterio senior y en métodos como el MCP del libro, parecen dar ese equilibrio, usar la potencia de la IA sin caer en la superficialidad ni jugársela con la solidez. Es usar la IA como un copiloto inteligente, no como un piloto automático ciego. Exactamente. La clave es esa sinergia, combinar la automatización y rapidez de la IA con el juicio crítico, la visión global y la experiencia en riesgos del desarrollador. No es una cosa o la otra, es integrar las dos con cabeza. Y para quien quiera profundizar en cómo hacerlo en la práctica, pues el libro Programar con inteligencia artificial parece una lectura clave, ¿no? Explica todo esto: vibe coding, criterio senior, MCP, los agentes de IA, cómo cambia nuestro curro. Da una visión y un método bastante completos para usar la IA bien en el día a día. Para terminar nuestra exploración de hoy, lanzo una reflexión final muy inspirada en la filosofía del libro. Si como industria promovemos el vibe coding sin el contrapeso del rigor y el criterio, estamos quizá enseñando sin querer a las nuevas generaciones a fiarse más de la vibra de una máquina que de la solidez del análisis técnico, la disciplina de la ingeniería y lo aprendido durante décadas. ¿Qué consecuencias a largo plazo puede tener eso para la calidad, la seguridad y la fiabilidad de los sistemas que cada vez mueven más nuestro mundo? Es una pregunta que, creo, merece que toda la comunidad de desarrollo le demos una vuelta seria.